Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno que se dan cita en este maravilloso estudio que tenemos, y el título es ¿Quién fue la Virgen María? Hay mucha controversia sobre la Virgen María. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? Y en este estudio maravilloso de parte de Dios, todo lo que se hable aquí será la palabra de Dios. Y proviene de la Biblia. Y todo se puede verificar ciertísimamente. Si usted es fiel en la palabra de Dios y se queda hasta el final del estudio, habrá un pleno conocimiento en totalidad y con claridad del tema sobre quién fue la Virgen María. Así que tenemos el punto de partida, que es Isaías capítulo 7, versículo 14, y leo: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fin de la cita. Recordemos que Isaías es alrededor de 700 años antes de Cristo. En esa época estuvo Isaías. Es un profeta de Dios, y un profeta de Dios, recordemos que es un portador de la palabra de Dios. Muy bien, aquí Isaías nos habla de parte de Dios y nos da una señal. Así lo dice. ¿Cuál es el mensaje? Aquí es el mensaje: que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Perfecto. Pero necesitamos ir más a fondo, y para eso necesitamos ir más atrás. Para tener mejor entendimiento, vamos al comienzo en el libro de Génesis. Para ser más exactos, en el capítulo 3, versículo 15. Y leo: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fin de la cita. Aquí el hombre y la mujer están en la caída, en la desobediencia del mandamiento de Dios que le dijo: no comas. Por lo tanto, Dios le está dando la maldición, palabra que no nos agrada en lo absoluto a nadie. Recibir una maldición y de parte de Dios es terrible. Como lo dice en su palabra, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Muy bien, necesitamos detenernos en la palabra simiente para poder entender a partir de este punto, porque si no lo hacemos, no podremos entender todo lo demás que se hablará. Así que detengámonos un momento en la palabra simiente, que está en este versículo que estamos tratando. Simiente. La palabra en el original hebreo es Sera, con Z. Proviene de la raíz Sara, de nueva cuenta con Z. Y veamos cuál es el significado verdadero. Las palabras que se usan son diseminar, plantar, fructificar, concebir, semilla, generación, linaje y por último, hijo. Conclusión: basada en la palabra original simiente, es la semilla que el hombre siembra en la mujer para que sea fecunda y pueda tener un hijo. ¿Quién tiene la simiente? Con toda claridad nos lo deja saber: el hombre. La mujer no tiene simiente. Para entender un poco más esto que acabamos de hablar, la misma palabra se usa en Génesis 22:18. Aquí Dios habla a Abraham y lo bendice por ser obediente a su palabra. Veamos que es lo contrario de lo que hablamos en Génesis: la maldición por la desobediencia. Y en Génesis 22:18, aquí Abraham es bendecido por la obediencia a Dios, por no negar a su hijo Isaac en sacrificio. O sea, lo iba a matar. Génesis 22:18, y leo:
en tu simiente, es la palabra que estamos hablando, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es lo que pide Dios para todos? Obediencia. No tan solo para Abraham, sino para todos hasta el día de hoy. Ya entendiendo esta palabra, podemos volver al tema que tenemos en estudio. ¿Quién fue? La Virgen María. Ahora bien, necesitamos pasar ahora al Nuevo Testamento. Así que movámonos a Mateo. Exactamente en el capítulo 1 y voy a dar lectura porque necesitamos todo el pleno conocimiento, como lo hablamos al principio. Si es fiel a la palabra del Señor y se queda hasta el final, podemos tener el conocimiento pleno con toda claridad. Así que leo del capítulo 1 de Mateo del 18 al 25. Así que es el nacimiento de Jesucristo. Fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, como dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fin de la cita. Aquí nos relata que José pensaba dejarla, pero un ángel del Señor le apareció en sueños y le explicó el plan de Dios, el cual hemos leído. Esa es la parte de José. Pero necesitamos también el relato del lado y de parte de María. Sino antes mencionar una palabra que también necesitamos estudiar en el versículo 25. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra es conoció. Pero primero vayamos al relato de cómo el ángel Gabriel es enviado por Dios y da el anuncio a María. Para esto necesitamos ir a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Y leo. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Una pequeña pausa. Conozco la palabra que tenemos pendiente. Prosigo. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fin de la cita. Maravilloso. Debemos de alabar a nuestro Dios por todo su plan perfecto. Como dice en Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Significa que Dios tiene el control de todo. Todo lo que sucede, Él lo hace que suceda. Por lo tanto, debemos darle gracias a Dios por usar a María. Y como dice en su palabra en el capítulo 1 del 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Significa la esclava. Un esclavo no piensa, no tiene tiempo. Todo el tiempo es dirigido por su dueño, por su Señor. Y ella dijo: hágase aquí en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia y ella respondió como Abraham, en obediencia en la palabra del Señor, y fue bendecida por su obediencia. Ojalá todas las mujeres fueran como María, obedientes a la palabra de Dios. Y las exhorto a todas las mujeres que imiten a María de la manera como obedeció a la palabra del Señor, tal y como Dios dice. Y seremos bendecidos por Dios, y este mundo podría ser distinto. Por lo tanto, pidamos en oración que todas las mujeres sean obedientes como María. Pero hay una línea muy delgada, muy fácil de cruzar, si no conocemos a fondo bien la palabra del Señor. Y si no la entendemos, peligrosamente podemos llegar y caer en pecado. En el primer mandamiento de los 10 mandamientos de Dios, dice en Éxodo 20, comenzando en el versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, Dios repite una y otra vez, siempre en su palabra, ¿qué es lo que Él le agrada de nosotros que tenemos que hacer en obediencia a su palabra? Veamos, para reforzar lo que estamos hablando, en Deuteronomio capítulo 4 versículo 23, y leo: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Fin de la cita. Veamos lo que dice en su palabra en este versículo 24 de Deuteronomio capítulo 4, donde dice que es la palabra prohibido. Dios te ha prohibido. Veamos de manera correcta, porque necesitamos detenernos un poco, porque
hay muchas confusiones y definiciones, y el gran problema es que vienen muchas personas y redefinen lo que significa cada palabra. Pero apropiadamente debemos de saber qué significa prohibido. Prohibido es, de manera general, podemos decir que lo prohibido es aquello que no podemos hacer. Es algo que es considerado sensacionable y que si se realiza, es juzgado por las personas como malo o incorrecto. Pero aquí es malo e incorrecto porque Dios está mandando, no lo hagas. ¿Qué no hagas? Escultura, no te inclines, no hagas ninguna semejanza de lo que hay en este mundo. Y se especifica con toda claridad. Ahora bien, regresemos a la palabra que tenemos pendiente, recordemos por estudio, que está en Mateo capítulo 1, versículo 25, antes de relatar lo de María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra es conoció. Esa es la palabra. Importantísima, debemos de entenderla. En el original griego se usó la palabra ginosko. Y para llegar a un rápido entendimiento, debemos de ir a la misma palabra. Aquí mismo en Génesis capítulo 4, versículo 1, nos da Dios un gran ejemplo porque se usa la misma palabra que se usó, que estamos estudiando. Y leo en Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que explico un poco. Hacemos una pausa con este maravilloso versículo. Así que dice, conoció Adán a su mujer. ¿Qué significa conoció? Resulta que un día iban caminando, se encontraron y le dijo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Adán. Y ella dijo, yo soy Eva. E inmediatamente quedó embarazada y como dice, tuvo y dio a luz a Caín. Nadie queda embarazada por un saludo, por simple conocerla. Excepto por el tema que estamos único y exclusivo en toda el tiempo que hay aquí en este mundo, y no va a volver a suceder según la Biblia, el de María, la Virgen María. Así que podemos ver con toda claridad que dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Significa que tuvieron relaciones sexuales. Tenían que tener un contacto físico, íntimo, para poder ella tener un hijo y que Adán pusiera la semilla. Como tal lo estuvimos hablando un poco más atrás del video. Poner la semilla, la simiente, que la tiene el hombre, para que la mujer pueda hacerlo. Pero en este caso, que estamos hablando del tema de María, la Virgen, concibió sin conocer varón. Así lo dijo ella. Así que, ahora bien, tomando toda la información bíblica que tenemos y que hemos visto hasta ahorita sobre el tema, entramos en el comienzo del desenlace del tema que tenemos. ¿Quién fue la Virgen María? Si ya sabemos que desde Génesis viene anunciando Dios la simiente de la mujer y tenemos el relato donde se anuncia a María cómo sería todo esto y también a José en su momento. Recordemos que fueron dos momentos diferentes y sabiendo que la palabra conoció, que se encuentra en Mateo 1:25, es tener relaciones sexuales para concebir un hijo. A partir de aquí veamos cómo Dios, con su palabra, que es la verdad absoluta, cómo trata y habla a María después de este evento. Vayamos a Mateo capítulo 2. Esto es enseguida del versículo 25, vaya del primer capítulo, el cual estamos hablando donde se encuentra la palabra conoció.
Mateo capítulo 2, versículo 1. Y leo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fin de la cita. Muy bien. Aquí Jesús ha nacido. Así lo dice. En Belén de Judea. Así que podemos movernos hasta el versículo 11 del mismo capítulo 2. Y dice así, y leo. Y al entrar a la casa, ¿quiénes? Los magos. Vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fin de la cita. A partir de este momento en la Biblia, María es considerada como la madre de Jesús. Nunca más la palabra de Dios vuelve a nombrar a María como virgen. Veamos de modo rápido, como ejemplo nada más, en diferentes versículos bíblicos. Los leo rápido. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Lucas capítulo 8 versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fin de la cita. Eso es como ejemplo para que veamos. Como ya hemos visto con estos ejemplos, a partir de aquí ya no se nombra a María como virgen, sino la madre de Jesús. De hecho, si notamos en los versículos que hemos leído, dice su madre y sus hermanos. ¿Por qué sus hermanos? Es una pregunta. ¿Acaso María tuvo más hijos? ¿O eran los discípulos de Jesús que les llamaba hermanos? Lo maravilloso de este estudio es que Dios mismo nos relata y tenemos evidencia bíblica directamente de Dios, no de hombre, lo que realmente sucedió. Así que pasemos directamente a la palabra y vayamos a Marcos capítulo 6 versículo 1 y leo y dice, salió Jesús de ahí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Fin de la cita. ¿Acaso es el único lugar donde la Biblia habla de este acontecimiento? No. También habla en Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 57. Las mismas palabras ya leídas es lo que está ahí también. Así que no lo repetiremos. Aún probablemente no quede muy claro que si sus discípulos son llamados hermanos, por lo tanto, son una sola persona o son dos personas diferentes.
Uno es discípulos y otros son hermanos. Maravilloso es nuestro Padre Dios, que nos da su palabra y la tenemos aquí. Vayamos a ella. En Juan capítulo 7, de hecho, el título de una versión que es Reina Valera dice: incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Fin de la cita. Maravilloso es nuestro Padre Santo. Pregunta perfectamente contestada y con toda claridad. Unas personas eran sus discípulos y otras personas eran sus hermanos. Ahora bien, para eso tenemos que ir a Mateo, en capítulo 1, versículo 25. Regresando. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora podemos ver con más claridad por qué Dios en su palabra no vuelve a nombrar a María como virgen después de que dio a luz a su hijo primogénito, porque después José la conoció, como Adán conoció a su mujer y tuvo a Caín. Significa, tuvo relaciones sexuales y tuvo más hijos y tuvieron una vida matrimonial como cualquier otra persona. No es idea de hombre, no es si me gustaría, sino que así dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Surge una pregunta: ¿dónde quedó María? ¿Qué es lo último que la palabra de Dios habla sobre María, la madre de Jesús? Dios maravilloso nos deja ver en el libro de Hechos, para ser más exactos, capítulo 1, versículo 12, y leo: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fin de la cita. Maravillosos versículos. Descansamos en esas promesas del Señor. Seamos fieles a su palabra. En estos versículos también con toda claridad nos deja ver que sus discípulos eran unas personas y sus hermanos eran otras, porque hablan diferentes momentos de diferentes personas. Hechos capítulo 1, versículo 14, es la última vez que Dios menciona en su palabra, o sea, la Biblia habla de María. Hágase notar que Dios nos habla con esta claridad y nos indica en este versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. María estaba unida en oración y ruego al Señor Jesús. Dios nos deja ver con toda claridad que María no era el motivo de la oración
O en otras palabras, que todos los que estaban reunidos en el aposento alto no estaban orando a María, sino que María era parte de la oración y ruego. Esta es la última vez que se nombra a María, la madre de Jesús, en la palabra de Dios. Maravilloso. En conclusión, y hasta en sentido común, todo lo demás que se hable de María, la madre de Jesús, que no se puede verificar y comprobar por medio de la palabra de Dios, se resume en estas simples palabras. Simplemente no es verdad. Terminemos en oración. Te doy gracias, Padre amado, porque dejaste tu palabra bendita que está aquí para indicarnos y darnos la dirección correcta, tal y como tú nos la enseñas, para tener un entendimiento pleno de lo que tú quieres que hagamos y cómo lo hagamos. Te pido para todos los que han escuchado y han sido fieles para llegar a este momento, Señor, que tú que viniste a este mundo y tú eres la luz, tú eres la vida, entres en su corazón, le des vida y le cambies ese corazón de piedra y le des uno de carne, para que pueda absorber, como dice en tu palabra, derramaste el amor en nuestros corazones. Les diste la ley en esos corazones, Señor. Pero la promesa tuya es obediencia a tu palabra. Y como Dios Jesucristo vino a este mundo, murió en esa cruz para pagar el precio total y pleno de mis pecados, de todos los que van a los pies de Cristo y son llamados. Los que no han llegado ahí, que vayan a ese arrepentimiento, reciban a Jesucristo como Señor y Salvador y puedan tener esa iluminación de tu palabra y tengan vida eterna, porque tú das y en abundancia. Gloria a ti, Señor. Te pido por todos ellos, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor, Salvador, Jesucristo, precioso y amado, que está sentado ahí a tu derecha, intercediendo por todos sus hijos, queriendo que nadie vaya al castigo eterno, sino que vayan a arrepentimiento y tengan vida eterna. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, aleluya. Ven, Señor Jesús. Amén. Un abrazo. Bendiciones.